un día de celebración en el que usted y yo vamos a ser partícipes de lo que Dios hoy quiere y va a hacer. Gracias a Dios por la oportunidad que Dios a través de los pastores, el pastor Néstor, el pastor David, me han dado de poder poner el mensaje en un día tan importante como hoy. Y yo le decía, Señor, algo usted tiene en mente que de tanta gente capacitada, que de tanta gente con estudios mucho más avanzados, con una forma de expresarse mucho más afinada que la mía. Entre esas personas usted tomó al más pequeño de todos los que hay en Zaragoza para que hoy pueda exponer el mensaje. Y yo dije, algo quiere hacer. Lo más probable es que Él no quiere que a nadie se le atribuya la gloria de lo que hoy va a suceder. Él tomó al más pequeñito, no solamente, y algunos se ríen porque me ven por mi tamaño, pero usted sabe de qué le estoy diciendo. Él tomó al más pequeñito de todos porque Él quiere que la iglesia en Zaragoza sepa que lo que hoy va a pasar no es por lo que yo pueda decir o lo que pueda hacer. Él tomó lo vil y menospreciado porque Él quiere que la gloria hoy sea de Él. Y por eso doy gloria a Dios y a los pastores de este lugar por obedecer a Dios y tomar al más pequeño de todos. Y gracias a Él por todas las cosas. Honro la vida de mis padres en donde quiera que estén en Venezuela pastoreando, la iglesia que pastorean. Dios les bendiga en gran manera. Iglesia del Señor, sé que cada uno de ustedes, así como yo, está emocionado por llegar al momento fundamental de este día. Y por eso quiero que ahora sí, por favor, usted, si es tan amable, esté en pies y vayamos a la palabra de Dios. En el libro de Juan que se leía al principio, Juan capítulo 20, verso 22. Juan 20, 22. Gracias a Dios por los abanicos. Que Dios bendiga y que no se rompa ninguno el día de hoy para que usted pueda tener un poquito de durabilidad en su asiento. Juan 20, 22, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiendo dicho esto, y les dijo, recibid, amén. Aquí esto lo dijo Jesucristo, Dios manifestado en carne. Y quiero que nuevamente lo leamos, sabiendo que Él, o imaginando que Él nos lo está expresando en esta hora, a este pueblo maravilloso. Jesucristo se tomó el tiempo para venir a la iglesia en Zaragoza y sopló y nos dijo, recibid el Espíritu Santo. Hemos orado, pero una vez más cierra tus ojos. Y en esta oración le vas a decir, el Señor, habla a mi vida. Dile, Señor, yo quiero que hoy tú me conectes contigo. Hoy quiero desprenderme de todo aquello que pueda impedir, Señor, que yo pueda llegar, Jesús, a lo que tú tienes para mi vida. Hoy nos despojamos de cualquier, Señor, peso, de cualquier carga, y permitimos y damos acceso a que usted pueda obrar, a que usted se pueda mover en medio de este maravilloso pueblo. Señor Jesucristo, ¿qué soy yo, Señor? ¿Y qué pues es la casa de mi Padre para que hagas hoy misericordia de este tu siervo? Y si he hallado gracia ante tus ojos, y mi vida es testimonio de que me he guardado, que el poder, la unción y la gloria de Jehová vaya con cada palabra que salga de mis labios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén, aleluya. Esté en su lugar nuevamente, por favor, si es usted tan amable. Y hoy, más que una enseñanza, sabemos que tenemos buenos maestros, nuestros pastores, pero más que una enseñanza, yo hoy quiero de alguna forma, y va a parecer que va a ser complicado, porque cuando hay muchas ideas, hay muchas mentes, vamos a decirlo, llegar a una conclusión suele ser bastante difícil en el momento, pero yo quiero arriesgarme e intentar que ustedes, yo, todos los que estamos en este auditorio, podamos llegar a un mismo pensamiento, a una misma finalidad. Y yo les pregunto a ustedes, y de esta manera vamos a ir trabajándolo hasta que podamos concretar o que podamos llegar a
a conseguir esto que queremos. Pero primero le hago una pregunta. Si usted pudiese recrear un escenario del pasado ahí en su mente, ¿cuál sería el escenario que usted quisiese recrear? No regresar al pasado, no, recrearlo en la actualidad. Usted quizás, a algunas personas quizás se le va a hacer complicado recrearlo porque los elementos, los factores de ese entonces puede que no estén en el presente. Algunos, cuando les hice esta pregunta, quizás se imaginó recrear ese momento con mamá o con papá cuando estaban juntos, pero ¿qué pasa? De que probablemente ellos fallecieron y no están. Eso hace de que falten elementos para poder recrear ese escenario. Así que, ya que sabemos que muchos de los pensamientos o de las ideas que surgieron en nuestra mente carecen de elementos para recrearle, yo les propongo que lleguemos a una idea colectiva, una idea que no sea individual. Y vamos a buscar el núcleo de este pensamiento, y hay unas imágenes que nos van a ayudar en este momento. La idea individual, que era la que hace un momento yo les presentaba. Esa idea individual, por esta ocasión, por este día o por estas horas, usted la va a desprender. No vamos a recrear un momento individual, vamos a recrear un momento colectivo. Un momento en donde todos podamos, siguiente imagen por favor, un momento en donde todos podamos llegar a una misma conclusión o a una misma idea. Y hay algo que nos favorece para llegar a esta idea, y es que todos estamos reunidos en este lugar por el elemento, el factor principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Si usted concuerda con esta idea de que está en este lugar por el Señor Jesucristo, levante su mano. A ver, ya puede bajar la mayoría de votos. Y como es 50 más 1, vamos ganando mayoría de votos. Entonces, vamos a centrarnos o vamos a buscar una idea que recrear que tenga que ver con Jesús. Y para hablar de Jesús tenemos un manual maravilloso que es la Biblia. O sea que entonces no vamos a buscar un libro externo, sino que nos vamos a ubicar en los 66 libros que hay en la poderosa palabra de nuestro Dios. Pero cuando vemos o hablamos de nuestro Señor Jesucristo, vamos a mirar, siguiente imagen por favor, los 66 libros de la Biblia. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, vamos a mirar de que aunque sí Él aparece, su nombre aparece inscrito y de una manera encriptada desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a mirar que la manifestación visible por los hombres de Dios manifestándose en carne aparece a partir del Nuevo Testamento. Eso quiere decir que ya vamos entonces a dejar a un lado el Antiguo Testamento para llegar a este día. Vamos a centrarnos en buscar un episodio del Nuevo Testamento. Y si queremos involucrar al factor principal, que es Jesús, entonces tenemos que nosotros ir a 4 libros que aparecen allí en el Nuevo Testamento. Y esos 4 libros se les va a sumar un capítulo más, que sería el capítulo del primer libro de los Hechos. Y vamos avanzando. Imagínense, de una idea individual, yo creo que ya vamos consiguiendo algo. Y cuando hablamos del Señor Jesús, hablamos de estos 4 libros o de la vida que describe. Sabemos que Jesús habla toda la Biblia por completo. Y allí comenzarían a surgir escenarios que algunos quisieran ser partícipes. Y puede que alguno diga: hermano Miguel, recreemos el momento de su nacimiento. Pero yo les hago una acotación acerca de ese momento. Y es que recordemos que Jesús no se quedó en un pesebre. Él nació, pero también Él creció. Y si fuera una bendición nosotros tener la oportunidad, como aquellos pastores que describe el libro de Lucas, de adorarle y ver a ese Mesías prometido. Pero yo también quisiera no solamente adorarle, sino que también quisiera escucharle hablar y quisiera verlo obrar. ¿Cuántos quieren escuchar? Levanten su mano los que quieran escuchar, alabarle y también verlo obrar. Pues vamos bien hasta ahora. Claro, algunos ya están entrando en discrepancia, pero creo que si usted se une a esta idea, vamos a llegar a experimentar algo maravilloso de parte de Dios. Y
Puede que otro de los escenarios entre estos 33 años del Señor, o avanzando un poco más, sean los 12 años en donde estuvo en el templo. Qué bonito fuese que nosotros hubiésemos estado, dirá alguno, en ese momento en el que Él se estuvo hablando con los sabios, estuvo platicando cosas que los escritos no, que la Biblia no describe. Pero recuerde que tenía 12 años. Recuerden de que así como estuvo ahí, tuvo que regresar a casa con sus padres para esperar el tiempo indicado. Y yo no quiero estar en el tiempo inapropiado. Yo sé que todos nosotros queremos estar en el tiempo indicado. Eso quiere decir que este escenario tampoco sería factible recrearlo en este momento. Vamos a buscar un escenario en donde ya Él comenzó su ministerio. Estaríamos hablando de a partir de los 30 años, cuando ya los cumplió. Esos 3 años de ministerio que el Señor Jesucristo desarrolló. Según los estudios, según lo que tenemos escrito en la palabra de Dios. Vamos a enfocarnos ahora en 3 años. Dígale a alguien al que está a su lado, vamos avanzando. Y dígale ahora al que está al otro lado, qué bueno que estamos pensando casi igual. Yo creo que ya con esto es un avance. Tantas cabezas, tantas mentes, llegar a una sola idea. Pero vamos avanzando. Y qué bueno que usted y yo estemos comenzando a pensar igual. Vamos a enfocarnos en esos 3 años de su ministerio, en donde ya Él había sido bautizado, en donde Él comenzó a hacer cosas maravillosas. Y aparecerá un hermano de esos como el hermano Tiamo, que le gusta comer demasiado. Y va a decir: hermano Tiamo, vamos a recrear el momento de la alimentación de los 5,000. Cuando alimentó a aquellos 5,000 con tan solo 5 panes y 2 peces. Pero, hermanos míos, les abro la idea para aquellos que quisieran recrear este escenario. Les abro la mente y que usted también visualice que aquellos 5,000 que fueron alimentados, probablemente la mayoría también estaba cuando dijeron que fuese crucificado. Así que si nosotros decidiéramos ser uno de estos elementos en donde Jesús los alimentó, también entonces tendríamos que vivir una etapa en donde nosotros gritaríamos: crucifíquenle y liberen a Barrabás en su lugar. Levante la mano el que quiere eso, el que quiere que crucifiquen al Señor. Los agarré algunos, pero qué bueno, porque los veo en la jugada, eso es maravilloso. Pero ninguno queremos esto, así que ese escenario tampoco lo vamos a recrear en esta hermosa mañana. Algunos van a decir, aquellas personas que les gustan ver a los paralíticos levantarse, salir corriendo, aquellas personas que quieren, como la predicación del pastor David, escupirle en la cara a un ciego y que reciba la vista. Algunos van a decir: hermano Miguel, en alguno de los milagros nosotros tenemos que estar. Cuando no sé, hermano Miguel, vamos a recrear y montamos a alguien en el techo y lo bajamos con las cuerdas, algo, pero vamos a estar en un momento de esos milagros. Pero Jesús hizo muchos milagros, milagros que ni siquiera alcanzaron a ser escritos, porque no hay libros que pudiesen contener tantas cosas que hizo el Señor. Pero aún así, nadie abrió su boca para gritar que Él era inocente cuando lo iban a crucificar. Y qué trágico sería de que revivamos un escenario y nos convirtamos en elementos, porque cada uno de nosotros que estamos aquí somos factores y somos elementos para que lo que vamos, o la idea que lleguemos a recrear, la podamos hacer realmente notoria y pueda convertirse en una experiencia para nosotros. Dígase usted mismo: yo soy, diga conmigo, un elemento. No vayan a aparecer saliendo de aquí que ustedes son fuego, que ustedes son agua, que ustedes son tierra. No, diga: yo soy un factor para que hoy pueda pasar algo grande. Ahora miramos de que esas personas, esos elementos de ese entonces, recibieron sanidad, vieron milagros, vieron grandes cosas, pero ellos tampoco abrieron su boca para gritar que Él era inocente. Así que nosotros no queremos estar recreando esos momentos, aunque son maravillosos, los predicamos y son impactantes, pero si usted y yo pudiésemos elegir quiénes ser, yo no decidiera ser
uno de los que le crucificó. Y sé que usted tampoco. Sí, la crucifixión era importante. Era importante porque miramos de que por medio de ese sacrificio en la cruz, nosotros hemos alcanzado la salvación. Él es nuestra Pascua. La Pascua significa pasar por encima. Miramos de que en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, el pueblo de Israel estaba esclavo allá en Egipto. Apareció Moisés, aparecieron las plagas, y la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Pero ocurrió algo maravilloso, y es que Dios siempre tiene presente a su pueblo. Dios siempre nos tiene presente en todos los movimientos que Él va a hacer. Y Él le dijo a su pueblo: ustedes van a sacrificar un animal, y la sangre de ese animal van a pintar el dindel de su casa. Va a suceder algo esa noche, y es que la muerte va a entrar en Egipto y va a comenzar a exterminar a todos los primogénitos de esa tierra. Pero donde vea marca de sangre, la muerte va a pasar por encima. Y ese era el tipo de lo que había, de lo que realmente iba a suceder en el futuro. Y usted va a decir: la Biblia a veces yo no la entiendo, es complicada, y si yo le digo esto, quizás lo enredo más. Pero el Antiguo Testamento no es lo vivido, y el Nuevo Testamento el reflejo. Usted, cuando se va a mirar a un espejo, usted se acerca. Usted es la persona que hace la acción. Usted es la persona que primero se moviliza y se ve en su reflejo. Pero qué complicado fuera que primero, y algunos se asustaran, si vieran su reflejo y después ellos llegaran a estar frente al espejo. Y parece algo loco, pero en la Biblia es así. Primero está el reflejo, y después es que aparece el autor y consumador de la fe. Esto es porque nosotros tenemos medida de tiempo, pero para Él no existe el antes ni existe el después. Él está en un presente continuo en todo tiempo. Ahora miramos este reflejo en donde estaba allí el pueblo experimentando de que la muerte pasara por encima. Y esto en el Nuevo Testamento, el autor era nuestro Señor Jesucristo, quien se sacrificó siendo inocente por causa de nuestros males, para que la muerte pasara por encima. Y no es que usted y yo ahora no vamos a morir, no, estamos hablando de la segunda muerte. Usted y yo hemos comprendido, y si estamos aquí es porque sabemos de que hay una primera, pero también una segunda muerte. Hay una vida eterna que Dios quiere que alcancemos, pero hay un infierno del que Él quiere que nosotros también tengamos que huir. Pero por causa de la sangre del Cordero, una sangre que no es para un grupo selecto de personas, una sangre que es para toda la humanidad. Por causa de esa sangre derramada allá en ese lugar, en ese momento crucial de la historia, por causa de esa sangre, no solamente los de un color específico o los de una estatura singular son los que tienen acceso. Todo aquel que cree en el nombre de Jesús y sea bautizado en su nombre y recibe el Espíritu Santo, tiene la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Ellos celebraron su Pascua estando esclavos. Y allí el Señor, era necesario el sacrificio, está bien, pero yo no, aunque era necesario, aunque nada lo iba a detener, yo no quisiera ser parte de los elementos o de las personas que lo crucificaron. Yo prefiero ser de aquellos que por su misericordia ha recibido la oportunidad de poder experimentar este tiempo de gracia y de favor de nuestro Señor. Pero no vamos a recrear esos escenarios. No vamos a recrear ninguno de ellos, sino que vamos a avanzar un poco más. Y vamos a ir al momento en donde Él murió. Ok, pero vamos a avanzar un poco más de esos 3 años. Y vamos a irnos a los 40 días que Él estuvo con sus discípulos cuando Él resucitó. Siguiente imagen, por favor. Los 40 días
cuando Él estuvo con sus discípulos. Hice un mapa mental, y bien que es mental porque como que me está enredando la mente, pero creo que a usted sí le está ayudando. A usted sí le está ayudando. Son bárbaros estos mapas. Pero los 40 días que Él estuvo en sus discípulos, con sus discípulos, estuvo allí mostrándose a ellos. Ahora tenemos estos 40 días. Lo impactante y resaltante que quiero, una de las cosas que usted se quede en su mente, es que nuestro Dios resucitó en el día de Pascua. Él resucitó en un tiempo de Pascua, en un tiempo en donde se cumplía de que Él era el Cordero inmolado del mundo, ese Cordero sin mancha, ese Cordero sin defecto, que fue muerto y que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Él y solo Él, Jesucristo, es el que puede librarnos a nosotros del pecado. Aleluya. Esos 40 días y 40, cuando vamos al estudio del significado del número 40, está asociado a un periodo de cambio, de preparación, de purificación o de prueba. Y alguien va a decir: hermano Tiamo, de los 40 días pareciese que no se habla demasiado en la palabra de Dios. ¿Qué preparó el Señor? ¿Por qué se tomó el tiempo Jesús de resucitar y de pasar 40 días más con sus discípulos? ¿Para preparar qué? ¿Para organizar qué? Esa probablemente es la pregunta que muchos se pueden hacer en este momento. Y yo quiero que usted esté conmigo por ahora, en estos 40 días que el Señor estuvo con ellos, y se vaya conmigo nuevamente al libro de Juan, capítulo 20, verso 22, que es el verso que leíamos al principio. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Yo creo que se fue el ánimo. Una vez más, el 22, léalo conmigo, por favor. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. 40 días estuvo Jesús con sus discípulos, pero antes de Él ser quitado de ellos, Él le dejó una palabra que no se quedó en el momento. Porque usted va a mirar de que ahí no hubo derramamiento de Espíritu Santo como nosotros solemos vernos. Y alguien va a decir: le falló la palabra a Jesús, porque declaró una palabra y no se cumplió al instante. Es que esa palabra no era para un momento específico. Esa era una palabra que iba a trascender los tiempos. No solamente se quedó en el libro de los Hechos, sino que ha abarcado 2025 años después de Cristo. Ha alcanzado España y el mundo entero. Todo aquel que cree necesita recibir el Espíritu Santo de Dios. No es una orden mía, no es una orden del pastor, no es una orden de los diáconos y los líderes. El Señor ordenó a todo el que leyera después de ese día, está escrito en que había que recibir el Espíritu Santo de Dios. Pero si vamos a esos 40 días, hermano Miguel, ¿cuál escenario de los 40 días revivimos? Alguien inteligente dice: hermano Miguel, yo quiero que revivamos el momento en donde estaba María allí cerca del sepulcro y pudo mirarlo, pudo mirar al Señor resucitado, pero María no pudo tocarlo. Él le dijo que no puedes tocarme. Y yo no quiero solamente verlo hoy. Yo quiero que el episodio que revivamos sea un episodio en donde nosotros podamos tocarlo. ¿A usted no le gustaría eso? Que podamos tocarlo y que podamos entrar en una intimidad con Él. Por eso es que este escenario de María, este escenario tampoco quisiera que lo recreáramos en este momento. Hermano Miguel, qué bonito que seamos de los que estaban reunidos allá en aquel lugar y estaban las puertas cerradas y el Señor se apareció en medio de ellos.
Pero necesitaríamos buscar a un elemento que tome el papel de Tomás y que tenga que tocar sus heridas para poder creer en que Él ha resucitado. Y aquí yo estoy convencido que no hay ningún Tomás. Aquí nosotros sin verle creemos. Eso quiere decir de que tampoco podríamos revivir ese escenario. Entonces, hermano Miguel, ya me estoy cansando. Dígame, ¿cuál escenario podríamos revivir? Yo le tengo una propuesta. Si usted la quiere tomar, pues, si la toma el 50+1, pues por decisión unánime, la recreamos, ¿le parece? La intención en este día es que no sea el 50+1, es que sea el 100%, que esté de acuerdo a que recreemos este escenario bíblico. Pero si alguno quiere ser el Tomás, pues vamos a recrear. Hay un Tomás aquí que no crea, que necesite ver para creer. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a que no está Tomás. Si hay algún hermano Tomás, no se lo tome personal. Estamos hablando del Tomás incrédulo. Usted es un Tomás que cree. Pero si vino el Tomás incrédulo, gloria a Dios que hoy no vino, porque así no va a contagiar a ninguno de los que estamos aquí. Entonces no podemos recrear este escenario, no. Yo le tengo una propuesta. Y es allí donde también voy a expresar el título de este mensaje. Vayamos a recrear lo que sucedió 50. Ay, si así yo dije, me van a apoyar mi comba, va a ser algo magnífico. Otra vez, desde cero, quítalo un momento, cuando yo dé la vuelta, colocas el título. Vamos a recrear el momento de 50 días después. A esa sí salió fina. De 50 días después. Y yo quizás no está convencido del todo, pero este es el episodio que usted y yo podemos recrear y que va a ser como anillo al dedo, porque tenemos todos los factores, todos los elementos para poder recrear este momento que pasó, que ya se lo voy a contar, para recrear este momento impactante en toda la historia. Y permítame intentar por medio del Espíritu convencer a ustedes que tenemos todos los elementos. Lo primero es que no podemos llegar al libro de los Hechos capítulo 2 en donde ocurrió este escenario, porque primero debemos pasar por el libro que leímos al principio, que es el libro de Juan. 40 días estuvo el Señor con sus discípulos y les dio una orden, no a ellos, sino también a nosotros, de que había que recibir el Espíritu Santo. A los 40 días después de haber resucitado, Él fue levantado en gloria y pasaron 10 días. El número 10 indica el número de perfección de la orden divina y la responsabilidad humana. El número 10, alguien se preguntará qué pasó en esos 10 días que no estaba el Señor Jesucristo con ellos. Me impacta de que en esos 10 días es que yo voy a sacar los elementos que usted y yo tenemos en esta hora para poder concretar este escenario. En el libro de los Hechos capítulo 1 vamos a mirar de que el Señor Jesucristo va al cielo, es levantado a vista de sus discípulos, pero en el verso 12 del primer capítulo de los Hechos está hablándose de la elección del sucesor de Judas. Miramos de que Matías fue el seleccionado, pero si hay un elemento que en los 10 días ellos se preocuparon en resolver, fue en atar cabos sueltos. Y si alguien tiene un cabo suelto, no hace, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No necesitamos 10 días. Usted en este momento puede atar ese cabo suelto que hay en su vida. Ellos lo primero que hicieron fue que ellos ataron cabos sueltos. Ellos solucionaron esa situación que estaba entre el cuerpo de liderazgo de ese entonces. Ellos buscaron al sucesor. No había llegado todavía la promesa del Espíritu Santo visiblemente y palpable, pero ellos solucionaron ese cabo suelto. Y qué bueno que en esta iglesia no hay cabos sueltos. Se asustaron para decir amén, pastor.
Como que tuvieron miedo, pastora. Pero vamos a imaginar, porque no sé, yo no podría presentarle un cabo suelto. Pero usted imagínese, para que usted se meta en la película, no hay cabos sueltos. O por lo menos yo no tengo un cabo suelto. No se visualice, no, que el hermano tal sí tiene un cabo suelto, tiene uno, tiene varios que están pero bien sueltos. No. Usted y yo no tenemos cabos sueltos. Y lo que ellos hicieron en esos 10 días es que ellos ataron cabos sueltos. Yo quiero que en este momento usted por favor cierre sus ojos, si es tan amable de hacerlo. Y si hay alguna, no tiene que hablarlo, no tiene que gritarlo, no tiene que nada de eso. Si hay algún cabo suelto en su vida, usted ahí con Dios comienza a solucionarlo. Si hay alguna raíz de amargura en tu corazón que te está persiguiendo durante todo este tiempo, soluciónalo ahí en tu intimidad. Si hay un pecado que estás tapando y le estás echando hojas tras hojas para que nadie se dé cuenta, para que nadie lo vea, entonces en este momento despréndete de él. Ata ese cabo suelto que hay en tu vida. Si hay una actitud de Judas en tu vida, de traición, porque todo aquel que no hace la voluntad del Señor se convierte en un traicionero, porque él dice que el que no recoge desparrama con él. Es necesario recoger con él para no desparramar y no ir en contra de él. Así que si hay un cabo suelto allí con tus ojos cerrados, satura esa herida. Permítele a Dios saturar. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso. He aquí personas, Señor, con un corazón dispuesto a ser sanado, Señor. Si alguien tiene una herida, si alguien tiene un trauma, si alguien está arrastrando una problemática que parece interminable, ese cabo suelto lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy se presenta un Matías en el corazón de cada uno. Judas hoy se va de nuestros corazones y Matías comienza a tomar la posición que aquel Judas desperdició o desaprovechó. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Ahora sí, atamos un cabo suelto. Diga conmigo, ya tenemos un elemento. Ya tenemos un factor. El número 2, y toca al que está a tu lado. Tócalo, porque a lo mejor está dormido. No te dé pena. Si está dormido, más bien, bueno, no lo vaya a pellizcar porque me meto en problemas. Pero si está dormido, tócalo bastante. Despiértate en el nombre de Jesucristo, dile. Ahora dile con tu corazón. Dile a esa persona que tocaste, ya que probablemente algunos tenían el sueño sabroso y se enfadaron. Dile, lo que pasa es que el hermano Te Amo ya va a terminar. Dígale así. Despiértate para que crean que escuchaste la predicación completa. Pero el segundo elemento que ocurrió ese día está en el libro de los Hechos también, pero en el capítulo 2, pero en el verso número 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice la palabra de Dios, estaban todos unánimes juntos. Si lo podemos leer, ¿verdad? Está sí, en la pantalla, gracias. A la cuenta de 2, 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, unánimes juntos. Este unánimes juntos no es el unánime juntos, o no es la misma forma que describe Hechos capítulo 4 verso 32, que expresa de la siguiente forma: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este unánime junto no es el mismo del capítulo 4, verso 32 del libro de los Hechos. La mayoría de las traducciones o de las versiones que hablan acerca de Hechos 2:1, por ejemplo, la nueva versión internacional habla de que estaban juntos en un mismo lugar.
La traducción latinoamericana dice estaban reunidos en un mismo lugar. La Nueva Traducción Viviente dice reunidos en un mismo lugar. Y la mayoría de las versiones no hablan de que estaban de amiguitos el uno con el otro. No habla de que tenían todas las cosas en común. Habla de que estaban en un mismo sitio, en un mismo lugar. Nosotros queremos la unidad del capítulo 4, pero para eso tenemos que pasar por el libro de los Hechos capítulo 2. ¿Usted sabe por qué no habla de la misma unidad del capítulo 4? Porque es a partir del verso 2 en donde comienza a ocurrir lo que trae la unidad y la restauración en la iglesia y en los corazones. Y ese algo es el Espíritu Santo de Dios. Si alguien está alegre por eso, que le dé una alabanza a nuestro Dios. Así que tenemos el segundo elemento y el segundo factor. Y es que estamos en un mismo lugar reunidos. Estamos en un mismo sitio, estamos en un mismo auditorio. Cumplimos el segundo elemento para que esto pueda ser un hecho. Así que la propuesta, y quiero que por favor esté en pie. Hoy es el día de Pentecostés. Diga conmigo Pentecostés. Diga Pentecostés. Pentecostés significa quincuagésimo. El Pentecostés, estos 50 días, vamos, para no enredarnos tanto, vamos a dejarlo como el título. 50 días después. El Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. El pueblo de Israel, después de haber celebrado la Pascua, 50 días después, recibieron los mandamientos, recibieron la ley y ellos estaban felices por eso. Y nosotros, como una ocasión lo predicó la hermana Aileen, 50 días después de que Jesús resucitó, de que la Pascua fue celebrada, 50 días después, ahora Él esa ley no la tenía en tabla, sino que la inscribió en nuestros corazones. Y la escribió por medio de su Espíritu Santo. Tenemos lo que necesitamos hoy para recrear el escenario del libro de los Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó, hermano Miguel? Esté atento por favor para que usted sepa lo que pasó y para que sepa lo que hoy va a pasar también. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dígale al que está a su lado, no importa la postura que hoy tomes, tienes los dos elementos necesarios. Esa persona como que no te creyó a ti, porque si se lo dices así, de esa manera, vamos a probarlo otra vez. Es más, vamos a recrear, como estamos hablando de recrear, de volver a vivir una experiencia. Entonces vamos a recrear ese momento en donde usted le dice a su hermano, vamos a practicar con esto. Y dígale a su hermano, no importa la postura que tenga, dígale, tienes los elementos necesarios. Ahora velo a los ojos así. No importa, no tengas miedo, dale, míralo a los ojos con seguridad. Así no tengas miedo, no tengas miedo. Es que vernos los ojos da risa, no sé por qué. No importa, pero ahí en medio de risa, véalo a los ojos con seguridad. Y usted le va a decir, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Ahora al otro lado, voltea al otro lado. Y ya estamos por terminar, tranquilo, voltea al otro lado. Vamos a cambiar de parejas ahora. Si no tiene a nadie al lado, hermano, bueno, busque a alguien, hermano, que no le huyan, no le escapen a ese hermano o a esa hermana. Pero ahora al otro lado usted le va a decir, no importa la postura que tenga, dígale, tienen los elementos necesarios. Ahora esta es la parte que a todos le da risa. Véalo a los ojos directamente y dígale,
Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Pero así como cuando le echaban la culpa de algo que usted no había hecho y usted había dicho, no, yo no, fue él. Cuando usted se quería quitar una culpa de encima. Usted así con esa seguridad con la que usted acusaba a quien había sido. Entonces usted dígale con esa misma seguridad, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. En este momento yo quiero que cierres tus ojos, por favor. Día de Pentecostés, ahí con tus ojos cerrados. 50 días después de Zaragoza se está viviendo, se está experimentando el Pentecostés. De repente vino un soplo diferente, un soplo que había sido expulsado en el momento en el que creó a Adán, un soplo que había sido expulsado en Juan capítulo 20, 22. Un soplo interminable llegó a ese lugar en Zaragoza. Y se le repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y yo estoy hablando la conclusión de lo que va a suceder hoy, pero después lo vamos a recrear. Y fueron todos, tú, yo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y lo vamos a dejar hasta este verso. Aunque el 5 creo que nos va a identificar aún más. Porque moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y aquí en Zaragoza, si queremos anexarle más cosas al por qué recrear este momento nos identifica, es que aquí no hay un solo lugar de donde ha venido un partido en específico. Aquí hay muchas naciones unidas, aquí hay muchos países, porque hoy se va a recrear el día de Pentecostés. Ya estaba escrito, ya estaba apuntado en el 2025, el 8 del mes en el que estás ahora. En ese día, el recrear el Pentecostés iba a ser un hecho que no iba a poder ser olvidado jamás. Así que cierra tus ojos en este momento, por favor. Si alguno quiere pasar a este lugar, puede hacerlo. El altar está abierto para todo aquel que desee hacerlo. Si algún amigo no ha recibido el Espíritu Santo de Dios, en este momento usted va a levantar sus dos manos al cielo. Y los supervisores, los hermanos encargados van a mirar a aquellos que tienen sus dos manos levantadas. Todos los demás, por favor, una sola mano. Pero los que no han recibido nunca el Espíritu Santo, levante sus dos manos al cielo con sus ojos cerrados. Y allí donde usted está, con sus dos manos, nosotros vamos a llegar si fuese necesario. Pero si alguien quiere pasar este altar, pase. Pero en este momento no importa el lugar en donde esté ni tu postura. Hoy tú vas a ser lleno del Espíritu Santo. Así que ahora levanta esa oración conmigo y le vas a decir: Señor, yo tengo lo necesario. Lléname del Espíritu Santo. Ahora, iglesia, comienza a abrir tu boca. Eleva tu voz, iglesia. Hermano que dirige su grupo de amistad, no te centres en el que está a tu lado. Tú también lo necesitas.